Gracias por la compra de Self-Stick SA Cap y SA Nail Base de MB Technology. Esta membrana SBS autoadhesiva de alta calidad para techos de asfalto modificado se fabrica con una formulación de alta adherencia para permitir su aplicación en techos residenciales y comerciales de pendiente. Esta membrana, que viene en 3 colores, sólidos y 5 acabados de gránulos de mezcla de guijarros, puede instalarse en casi todas partes, pero es ideal para áreas donde el asfalto caliente, los adhesivos en frío y la aplicación con soplete no son las mejores opciones. Si bien es muy sencillo aplicar Self-Stick SA Cap y el SA Nail Base, también es muy importante seguir cuidadosamente las instrucciones para mantener la garantía de fabricación del material de 10 a 20 años. Por lo tanto, no saltee pasos ni corte esquinas, excepto las esquinas de los materiales de techado que le digamos que corte. Antes de la instalación, revise las normas, las regulaciones y las mejores prácticas descritas por la Asociación Nacional de Contratistas de Techos y la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. Al almacenar, asegúrese de guardar los rollos de Self-Stick SA Cap parados en un lugar seco, preferentemente en el interior, con una temperatura entre 50 y 90 grados Fahrenheit. Nunca ponga los rollos acostados y no los mantenga directamente en el suelo. También es importante verificar el clima antes de comenzar la aplicación. Self-Stick SA Cap se debe instalar cuando la temperatura es de 50 grados o más. La adhesión de las membranas autoadhesivas no estará en su máxima potencia al principio de instaladas y necesitarán temperatura ambiente y tiempo para tener toda su potencia. El rango de temperatura ideal para el Self-Stick SA Cap es entre 50 y 100 grados Fahrenheit, en condiciones secas, sin hielo, nieve, humedad o rocío. También es importante tener en cuenta que las láminas Self-Stick SA Cap se pueden ablandar un poco cuando las temperaturas se acerquen a los 3 dígitos. Así que manipúlelas con cuidado para asegurar que las láminas no se dañen. Para los sistemas autoadherentes, es crucial que todos los sustratos estén limpios, secos y libres de polvo, aceite u otros materiales o irregularidades que impidan la adhesión adecuada. Es importante tener en cuenta que el techo escalonado no está permitido con el Self-Stick SA Cap. En proyectos escalonados, probablemente surgirán burbujas y adhesión incorrecta. Tampoco debe aplicarlo sobre superficies granuladas o en tejas. La membrana Self-Stick SA Cap puede aplicarse sobre la lámina de base revestida con la película de MB Technology. También puede aplicarse directamente sobre la cubierta de madera imprimada, si se encuentra en un espacio no ocupado, como un garage abierto o porche. Sin embargo, para proveer protección y fiabilidad a largo plazo, se recomienda que primero ponga una lámina de base como una de las opciones de MB Technology de 2 láminas de base mecánicamente unidas, SA45NB Nail Base o SA45P, lámina autoadhesiva, al substrato del techo. Aplique la lámina SA45NB Nail Base usando clavos de metal redondos o cuadrados de 1 pulgada. Comience cortando las láminas de SA45NB Nail Base en tiras largas de la mitad de ancho para asegurar que los bordes laterales de la lámina de tapa no se alineen directamente sobre los bordes de las láminas de base, comenzando en el punto bajo de la pendiente del techo. Coloque la lámina de la mitad de ancho paralela al borde del techo, cuidando de sobrepasar la lámina de base unas 2 o 3 pulgadas sobre el borde para alojar el perímetro anticipado del detalle de terminación. Desenrolle la lámina siguiente, posiciónela y déjela relajarse, permitiendo retirar cualquier arruga para proporcionar una superficie lisa para todas las capas adicionales. En el borde del techo, instale el borde de metal. Primero coloque el adhesivo de asfalto modificado IAC 7MBT. Luego coloque el borde de metal emprimado en la parte superior. A continuación, para sellar mejor la brida en la base de la capa de la lámina, clavar el borde de metal a 3 pulgadas en el centro en un patrón escalonado, usando clavos para techos. Finalmente, aplique con la espátula el adhesivo de asfalto modificado IAC 7MBT entre 1/16 a 1/8 pulgada del metal antes de instalar la lámina de tapa sobre el borde de metal.
El uso de la espátula dentada ayuda a asegurar una aplicación adecuada de la cantidad de adhesivo. Temas de NB Technology quieren el uso de adhesivos IAC 7NBT, SBS y cementos. Otros cementos no SBS pueden tener una reacción adversa y dañar la membrana de NB Technology. Donde se instalen terminaciones metálicas con bridas y tapajuntas de penetración, se deben imprimar y se deben instalar con una espátula a 1/8 o a 1/16 de la lámina adhesiva de asfalto modificado de IAC 7NBT sobre la lámina de base SA45NB Nail Base. Además, es importante aplicar la lámina adhesiva de asfalto modificado de IAC 7NBT a la parte superior e inferior de cualquier brida metálica antes de la aplicación de la lámina de Self-Stick SA Cap. Ahora es el momento de instalar el resto de las láminas de base restantes. La primera fila de sujetadores en el borde del techo será de 1 a 2 pulgadas desde el borde principal y en los centros a 9 pulgadas. Las filas subsiguientes de las láminas de base deben colocarse con el traslape lateral, alineado con la línea de lámina previa. Coloque la lámina estirando de la misma para evitar las arrugas. Luego, permita que la lámina se relaje. Ubique los clavos en el solapado formado con el siguiente tramo de la lámina de base. A continuación, ubique los clavos a 14 pulgadas del borde delantero, en el centro a 18 pulgadas. La tercera fila de clavos debe estar a 26 pulgadas del borde delantero, en el centro a 18 pulgadas. El centro de la segunda y tercera fila debe escalonarse para minimizar el riesgo de levantamiento y otros movimientos. Continúe aplicando la lámina base a través del techo, superponiendo el extremo de la lámina anterior a un mínimo de 6 pulgadas. A continuación, clavar el área de superposición a un mínimo de 6 pulgadas en el centro. Los traslapes terminales y los cursos adyacentes deben ser compensados un mínimo de 36 pulgadas para reducir el riesgo de filtraciones. Repita estos pasos según sea necesario para construir una capa de la lámina de base SA45NB. No se permite la colocación de techos en fases. Tampoco deje su lámina de base expuesta al clima por más de un día. Es importante cubrirlos con Self-Stick SA Cap el mismo día. Cuando instale Self-Stick SA Cap sobre cualquier sustrato, comience en el punto bajo del techo paralelo al borde del techo y asegúrese de que no haya traslapes laterales contra el flujo de agua. Doble con cuidado la lámina por la mitad y a lo largo para retirar el film de liberación dividido. Presione la lámina de tapa firmemente en su lugar y repita con la otra mitad de la tapa. Algunos instaladores prefieren colocar la lámina de tapa primero y luego retirar ambos lados del film de liberación dividida de una vez. De cualquier manera es aceptable, pero este método requiere 2 trabajadores para evitar que se muevan. También se recomienda cortar las láminas de base en 17 pulgadas de longitud o menos para hacer el material más manejable. Una vez que la lámina de tapa está en su lugar y la película ha sido removida, utilice un rodillo pesado de al menos 75 libras para asegurarla correctamente al sustrato. Este es un paso que algunos instaladores optan por omitir, pero el no usar un rodillo pesado puede resultar en una adhesión incorrecta y, eventualmente, la falla del techo. Asegúrese de no omitir este paso. Cuando se rueda, es mejor trabajar desde el centro hacia los laterales para eliminar el aire atrapado. Sobreponga traslapes laterales de las subsiguientes planchas autoadhesivas a 4 pulgadas y traslapes finales a 6 pulgadas. Y asegúrese de escalonar los traslapes finales al menos 3 pies. Recorte la esquina de la lámina subsiguiente 4 pulgadas a cada lado, creando un corte de 45 grados. Las juntas apropiadas son críticas en los proyectos autoadhesivos para prevenir la acción capilar, que podría conducir al fallo del techo. Es importante tener en cuenta que debe aplicar la membrana para techos adhesiva IAC 7NBT en el área de la junta T y de traslapes terminales para mayor adhesión. Otro requisito importante de los sistemas autoadhesivos es el traslape final y los detalles de tapajuntas, debido a que no hay adhesivo adicional entre la lámina de base y la lámina de tapa.
siempre que exista una superposición de minerales, como el traslape final y las áreas de tapajuntas. Es esencial untar los minerales con una capa fina y uniforme de la membrana para techos adhesiva IAC 7MBT. Esto ayudará a la adhesión del sistema y a eliminar la posible vulnerabilidad en el techo. También se recomienda usar una pistola de aire caliente manual en el área conjunta, donde la tapa de base no esté totalmente adherida, para maximizar la adhesión. Después de que las láminas de capa estén colocadas y aseguradas, utilice el rodillo pesado en todo el techo para asegurar la adherencia y prevenir vacíos. Otra vez, trabaje desde el centro de la lámina al exterior para eliminar el aire atrapado. Cualquier exceso de adhesivo puede disimularse con gránulos sueltos, a tono, para camuflar el adhesivo y dar al proyecto una apariencia más uniforme. Cuando corte el tablero de aislamiento y trabaje alrededor de las proyecciones, limpie todo el polvo y los materiales del substrato aislante, porque el polvo suelto y las partículas pueden disminuir drásticamente la adhesión entre el Self-Stick SA Cap y el substrato. Sobre la lámina de Self-Stick SA Cap existente, aplique una lámina de base ASTM D41 en el tapajuntas jack. Utilizando el tapajuntas jack como un guía, mide el área que será cubierta por el tapajuntas. Luego, aplique una capa uniforme de 1/8 a 1/4 de pulgada de espesor de la membrana para techos adhesiva IAC 7MBT en el área que será cubierta por el tapajuntas jack. Luego, instale el tapajuntas jack. Utilice un rodillo manual para asegurar correctamente el tapajuntas jack. Aplique otra capa uniforme de 1/8 a 1/4 de pulgada de adhesivo de lámina de base IAC 7MBT, extendiendo 4 a 6 pulgadas más que el tapajuntas jack. Por último, coloque la sección de cortada a medida de lámina Self-Stick SA Cap en la parte superior, asegurándose de cubrir la capa de base. Una vez que la membrana ha tenido la oportunidad de adherirse, revise todos los traslapes y juntas por una adhesión completa. Si la membrana puede ser levantada en cualquier punto, no se adhiere. Se sugiere que tome un rodillo manual y ruede todas las esquinas, traslape, tapajuntas u otros puntos potenciales de problemas para asegurar la adhesión total y completa. Una herramienta de chequeo de las uniones puede ayudarlo a detectar cualquier zona no adherida. Una soldadora de aire caliente manual y un rodillo pueden ayudar a adherir cualquier área no adherida si existiera. Ya adherida, rocíe gránulos sobre el adhesivo de lámina de base IAC 7MBT. Con todos los tapajuntas verticales, el tapajunta debe estar clavado en la parte superior y la lámina de base adhesiva IAC 7MBT. Muchas gracias por ver este tutorial de instalación de Self-Stick SA Cap. Siguiendo las instrucciones precedentes con cuidado, usted maximizará la fuerza del sistema del techo y la felicidad de sus clientes. Lo invitamos a que siga utilizando Self-Stick SA Cap y explore otros excelentes productos de MB Technology que se encuentran en línea en mbtechnology.com.